semana más para disfrutar de los mejores sabores de las colectividades en tu casa. Después de 2 fines de semana de récord de pedidos, sumamos los días 20, 21 y 22 de noviembre. Ingresá a ver.rosario.gov.ar/colectividades y elegí entre más de 80 platos típicos para retirar o recibir en tu domicilio. Hacé tu pedido con anticipación. Municipalidad de Rosario. Bienvenidos a Acceso a los Derechos. Hoy vamos a estar con la concejala Norma López. Vamos a hablar sobre todos los temas. Y por último, con el director provincial del boleto educativo, Robert Benegui. Espero que lo disfruten y que la pasen bien. Y ahora vamos a estar con la concejala Norma López, quien es presidenta del bloque del Frente de Todos en el Consejo Municipal de nuestra ciudad y además fue elegida vicepresidenta primera del PJ santafesino. Norma, agradecerte por participar del programa. No, un gusto, muchísimas gracias. El agradecimiento es para ustedes. Bueno, felicitaciones. Sos, vas a asumir como vicepresidenta del PJ santafesino. Sí, realmente un gran halago, un gran honor para mí, digamos, formar parte de la nueva conducción del PJ en la provincia de Santa Fe, que asumiremos el próximo 20 de diciembre. Pero además, el grado de acuerdo, de consensos que hemos llegado con entre todos los espacios políticos que conformamos el justicialismo, las distintas miradas que tenemos en este gran movimiento de masas y que nos ha posibilitado presentar una lista de conducción del PJ provincial en unidad, porque justamente incorporamos a sectores que antes no estaban representados en esta conducción, y además esa unidad es paritaria, o sea que son dos valores para nosotros que van camino a lo que significan construcción de consensos que harán más democrática la toma de decisiones, que sentarán a compañeras que antes estaban un poco relegadas a la mesa de decisión, y además a sectores que tampoco tenían esa representación. Así que realmente estoy contenta en términos individuales como dirigente política, pero además en los términos de construcción comunitaria, lo que significa hoy, somos oficialismo en la provincia de Santa Fe, somos oficialismo en la nación, es un desafío y una obligación para los peronistas unirnos en el camino del sostenimiento de las políticas públicas de ampliación de derechos. Muchas veces la oposición dice que el peronismo se une para ganar las elecciones y después cuando es gobierno, bueno, se generan muchas divisiones internas. Acá, a un año de ganar las elecciones, el PJ santafesino mantiene la unidad en la conducción del PJ de la provincia. Sinceramente, todos los espacios y todos los sectores tenemos que aprender, bueno, si uno te dejas, digamos, no modificás las conductas, no generás después de la acción la reflexión necesaria para volcarlo nuevamente a una acción con más potencia y para generar, digamos, cambios estructurales, no servirían la toma de decisiones políticas, ¿no? Y en este sentido creo que tenemos que aprender mucho del proceso, nosotros mismos, ¿no? Aprender mucho del proceso que hicimos en el peronismo. La verdad que en los últimos años de Cristina nosotros tuvimos un grado de desunión, que también fue una de las cuestiones que, bueno, nos llevó a perder la nación en una elección inédita como fue la de Scioli y Macri. Y después de los 4 años del macrismo, del neoliberalismo, que lo único que hizo fue destruir toda la media productiva en nuestro país, la producción, los derechos, erosionar los derechos de las personas, nosotros tenemos la obligación de generar hasta el último punto de la instancia de la unidad. En ese sentido, el 2017 marcó una impronta muy fuerte para el peronismo santafesino, cuando nos erigimos además nacionalmente en un ejemplo, porque vos recordarás que tras la elección interna de las 2 listas que estaban encabezadas por Agustín Rossi y por Alejandra Rodenas, se trabajó en una unidad conceptual y se logró aportar para que en la elección del 2019 volvamos a hacer gestión nacional, haber ganado con la fórmula Alberto y Cristina,
y en la provincia de Santa Fe, después de 12 años, recuperar la provincia para la conducción del peronismo. Por eso es que es necesario seguir acompañando al gobierno de Omar Perotti y Alejandra Rodenas con una mirada en la construcción de la unidad, sosteniendo las políticas, sobre todo la nación, que es como ha venido, digamos, y en este marco de pandemia aún más, auxiliar todo lo que significa, digamos, nuestra población, la industria. Por supuesto que hace falta de mucho más, pero estamos asistiendo a la sanción del presupuesto, de lo que significa un aporte extraordinario para grandes riquezas. Digo, son todas miradas que vienen de la mano de una visión solidaria de la distribución de la riqueza y de lo que significa un sistema fiscal solidario, ¿no? Desde una mirada peronista. Hace unos días tuvimos al concejal Eduardo Tonioli acá en el piso y hablamos de la profunda crisis que sufre el servicio público de transporte. Hoy, los colectivos están de paro, los trabajadores y trabajadoras que conducen los colectivos están de paro por la falta de crédito. Hay una suspensión del crédito laboral en virtud de la falta de pago de los sueldos. Estamos en una situación muy compleja del transporte urbano de pasajeros. Nacionalmente, si bien cuando acceden a nuestro gobierno, Alberto y Cristina, triplican los subsidios para el interior del país, o sea, triplican el subsidio para que quien sube al colectivo, el rosarino, la rosarina que usa el colectivo en nuestra ciudad, no tenga que pagar tanto en la tarifa. Yo quiero recordar que la gestión del Frente Progresista Cívico y Social en la Municipalidad de Rosario aumentó en los últimos 3 años y medio el 500% el valor del boleto. Entonces teníamos un achique de los subsidios, el 500% de aumento en el costo del boleto, y por lo tanto la gente que se empezó a bajar del colectivo porque era muy difícil sostenerlo, además en los 4 años del macrismo, donde el transporte terminaba siendo un valor fijo alto para los ingresos familiares. Así que la primera acción que hacen Alberto y Cristina es triplicar los subsidios, que no alcanza. Pero con la pandemia, nosotros pensábamos, digamos, generar un fortalecimiento del transporte. Ahora con la pandemia realmente interrumpió mucho de ese proceso. El aislamiento hizo que durante mucho tiempo no circularon los colectivos, y ahora estamos aún en un conflicto laboral. Respetamos la decisión del gremio, que tiene su derecho, digamos, a la protesta, más teniendo en cuenta que es justamente estamos esperando recibir el dinero de parte de Nación para poder acompañar al sueldo de los trabajadores. Ahora, yo no veo que se haya aportado nada de parte del municipio de Rosario. La provincia de Santa Fe, en materia de subsidios al transporte, una mirada, digamos, de distribución llegó de la mano de Luis Rubeo cuando, en una gestión anterior, digamos, cuando era Lischif el gobernador, o sea, de la oposición, ¿no? Que se acordó que el impuesto, un porcentaje de la recaudación de impuestos al sello, pasara directamente al fondo compensador para el transporte urbano de pasajeros. No vimos ninguna otra acción de parte del gobierno del Frente, y hoy por hoy, claramente que necesitamos avanzar, salir de la pandemia. Hay decretados, han sancionado, por un lado, la emergencia provincial en el transporte, por el otro, la emergencia municipal en el transporte, que seguramente es uno de los temas que debes haber abordado con el concejal Tonioli. Esta emergencia, que nosotros no acompañamos, lo que hace es cuidar a los empresarios y ajustar por completo el sistema de transporte que tenemos en la ciudad de Rosario. Desconocemos el tipo de frecuencia, desconocemos la calidad y cómo serán los recorridos. Entonces, no podíamos aventurarnos a firmarle un cheque en blanco al intendente Pablo Hapkin para que luego se deshiciera el sistema de transporte, si ya hoy da poca respuesta. ¿Qué garantía tenemos nosotros? Y además, no hay seguridad jurídica, se metió mano de lleno en los contratos que son por licitación. Hay un pliego licitatorio que claramente lo que se está haciendo con una votación del Consejo Municipal es modificar esos pliegos sin que pasen por el Consejo.
Nosotros no estamos de acuerdo en firmar un cheque en blanco para nada. Nosotros tenemos que ser el órgano de control del municipio. Si al intendente no le gustan que lo controlen, es otra cosa, pero está dentro de nuestras funciones. Y lamentamos que algunos sectores populares y sectores del PRO hayan tenido la voluntad política de garantizarle a los empresarios del transporte urbano de pasajeros, deshacer la licitación, deshacer los pliegos de la mano del intendente y ajustando el transporte urbano en desmedro del servicio para ciudadanos y ciudadanas. En el día de ayer, Norma, el presidente de la Nación envía a nuestro Congreso Nacional el proyecto de aborto. A su vez también, y de manera paralela, envía un proyecto de los 1000 días, de lo que se conoce los primeros 1000 días, que tiene que ver con el cuidado, con el acompañamiento hacia las personas más vulnerables y en este particularmente con las mujeres. Sinceramente estamos también muy contentas y a la expectativa del tratamiento por parte del Congreso Nacional de estas dos leyes. Dos grandes leyes, porque lo que hacen es avanzar en ampliar derechos de la salud para las mujeres y las personas gestantes. Son dos leyes nodales, pero yo quiero reivindicar el concepto, digamos, de la ampliación del derecho a la salud para mujeres y personas gestantes. Por un lado, nuestro país tiene una tradición muy importante, sobre todo en los gobiernos peronistas, de haber generado un plexo normativo a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a favor de las mujeres que elegimos la maternidad deseada y que hemos tenido hijos y que el Estado cómo nos ha acompañado. Por el otro lado, también como gobiernos del peronismo se ha generado lo que es el protocolo de interrupción legal del embarazo, que amplía y acompaña en las situaciones que hoy por hoy permite nuestra Constitución para los abortos, y por otro lado, esta mirada de decisión sobre nuestros cuerpos, la posibilidad de decidir maternar y en qué condiciones sobre nuestra salud sexual y reproductiva, la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo estoy muy orgullosa de que nuestro presidente, además es un hecho inédito, es la primera vez en nuestra historia que un presidente envía al Congreso dos leyes de estas características, y es la primera vez, además, sobre el aborto. Las mujeres, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, viene recorriendo un camino muy interesante en unidad de acción, en criterios, en propuestas. En el 2018 hemos acompañado el debate de la propuesta de ley de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito, y que esperamos ahora que en estos días, la campaña de la cual en Rosario formo parte, podamos expedirnos después de haber analizado en profundidad la propuesta como para poder acompañar y asesorar a nuestros y nuestras legisladoras. En mi caso, si me permitís un segundo más, sí, hacer un pedido y trabajar en forma conjunta con nuestros y nuestras diputadas nacionales, con nuestra y nuestro senador nacional, para poder acompañar el proyecto del cual acaba de ser enviado a nivel del Congreso Nacional por parte de nuestro presidente, ¿no? Y que sea el consenso necesario sobre las miradas de este proyecto, más la inclusión de los proyectos ya presentados, sean el mejor de las propuestas para las mujeres y personas gestantes. Norma, agradecerte por este momento, por participar del programa Acceso a los Derechos, que, bueno, como siempre y como le decimos a todos los invitados y las invitadas, tienen las puertas abiertas para seguir participando. Me sentí muy a gusto, muchísimas gracias y bueno, y esperemos que ustedes también puedan seguir con el compromiso de garantizar el acceso a los derechos de ciudadanos y ciudadanas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Norma. Y ahora vamos a estar con el director provincial del boleto educativo, Robert Beney. Agradecerte por venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, una de las principales propuestas de campaña del gobernador Omar Perotti era el boleto educativo. En marzo se inicia un proceso de inscripción. Sí, fue una de las propuestas de campaña. Siempre Omar en
en lo que fue el proceso de elecciones del año pasado, hablaba de por qué Córdoba lo tenía y otras provincias lo tenían y no Santa Fe. Bueno, lo pensamos en su momento, fuimos bastante a conocer lo que era el modelo de Córdoba, porque la idea era plasmarlo acá. Y bueno, sí, es una promesa de campaña que hoy se hace realidad a partir de la firma del decreto. Y no solo digo es una promesa de campaña, sino que además es un reclamo histórico, por supuesto, del movimiento estudiantil. Y sí, abrimos la inscripción allá por marzo, con la expectativa, por supuesto, de que arranquen las clases. Después se dio todo esto de la pandemia y no pudimos arrancar. La inscripción igualmente se encuentra abierta todavía, desde aquel momento. Y ahora sí, digamos, ya con decreto, lo que sucede es que se creó el programa Boleto Educativo, que hasta la firma del decreto, digamos, no existía, si bien se había abierto la inscripción como paso previo. La firma del decreto lo que es un paso más en el plan de acción que nos fijamos para poner en marcha el boleto educativo. Es una herramienta que a partir de ahí nos permite ahora sí firmar convenios con universidades, con municipios, comunas, empresas de transporte y demás cuestiones que hacen a la puesta en funcionamiento de todo un sistema que va a implicar el boleto educativo. Por supuesto, sin clases, sin transporte de media y larga distancia, pero con la necesidad sí de sancionarlo, de firmarlo al decreto, porque la creación del boleto educativo, que es lo que viene a ser el decreto firmado el 26 de octubre, a partir de allí, digamos, podemos avanzar en todo el trabajo que venimos haciendo desde diciembre. Es un acto administrativo más, pero muy necesario a los efectos de poder continuar con el desarrollo del programa. El 26 de octubre, me contabas, el gobernador Omar Perotti firma el decreto creando este programa, es decir, poniéndolo en marcha. Bueno, una persona, un estudiante de la secundaria, ¿cómo accede a este boleto cuando pasemos esto, lo que es la pandemia? Es decir, ¿cómo va a poder acceder a este derecho? Sí, bueno, dependemos mucho, digamos, del avance de la situación epidemiológica y cuando haya presencialidad. Como te digo, la inscripción se encuentra abierta para lo que era el interurbano. Nosotros hacemos una distinción entre lo que son servicios urbanos, suburbanos e interurbanos. En el decreto está plasmado eso. Urbano, bueno, las líneas de acá, principalmente Rosario y Santa Fe van a ser. Después suburbano es hasta 60 kilómetros, son las áreas metropolitanas, principalmente de Rosario y Santa Fe. Y después el interurbano, que es cuando un usuario se traslada de una localidad a otra, digamos. En ese caso tenemos una diferenciación entre lo que es más de 60 kilómetros y menos de 60 kilómetros. En cuanto a la inscripción, como te digo, se encuentra abierta para el interurbano. Continúa abierto, o sea, la gente puede hoy ingresar hay dos formas, una que es el portal de la provincia, santafe.gov.ar/boleto educativo, y ahí están todos los pasos a seguir, y si no, a través de la aplicación que se puede descargar, que es Boleto Educativo. Perfecto. Entonces, por ahora solamente estaría abierto para lo que es interurbano. Interurbano. Mayor a 60 kilómetros. Interurbano es aquel usuario que se traslada de una localidad a otra. Bien, o sea, yo vivo en una localidad y me traslado a estudiar o a trabajar, porque también incluye docentes y auxiliares de la educación, a otra localidad diferente. Sin necesidad de kilometraje. No, ahí está la cuestión de mayor o menor de 60. Ah, perfecto. Si es menos de 60 kilómetros, el beneficio va a ser 2 pasajes por día, y si es más de 60 kilómetros, 2 pasajes por mes. La realidad es que cuando uno, yo por ejemplo soy de Rufino, me vine a estudiar a Rosario, cuando es mayor de 60 kilómetros es difícil que la persona viaje todos los días. Lo común es que vos residas en el lugar donde estudiás o donde trabajás, ¿me explico? Con lo cual, la idea de los 2 pasajes por mes es para que vuelvas a ver a tu familia. A visitar a la familia, para volver al lugar de donde vos sos. Exacto. Perfecto. Cuando la implementación de esta ley con la pandemia, es decir, por ahora, bueno, no hay presencialidad. La ministra de Educación, Adriana Cantero, nosotros esto lo venimos trabajando con distintas áreas. Claro. La ministra de Educación, bueno, lo ha hecho público incluso, tiene como idea, bueno, implementar un calendario escolar superpuesto, en el sentido de que el ciclo 2020 se extienda hasta fines de marzo y el 2021 arranque a mediados de marzo, con la idea además de que los finales de ciclo, o sea, séptimo grado y quinto año y sexto año de la secundaria, tengan
a mediados de febrero una intensificación pedagógica, con lo cual hoy, si hablamos de fechas, están previstas para febrero, a mediados de febrero. Por supuesto que todo eso está atado al avance de la situación epidemiológica, la curva y demás, porque de eso depende, digamos, que haya presencialidad o no. Hoy, digamos, las escuelas que arrancaron son algunas escuelas, 60 aproximadamente, pero que se dan en el ámbito de la ruralidad, digamos. No abarca lo que es transporte regular, urbano, suburbano o interurbano. Vos al principio hablabas con respecto a, bueno, empezar a enmarcarnos, enmarcar la provincia en convenios, en trabajo en coordinación. La semana pasada tuviste una reunión con referentes universitarios. Sí, porque la idea del gobernador es que al considerar una política de Estado, nosotros, como te digo, venimos trabajando, bueno, por supuesto con educación, con municipios y comunas, con el área de juventudes que se encuentra dentro de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, y mucho también con ambiente, que es, bueno, ahí con Erika Gonet, la ministra, venimos trabajando, porque además de todo lo que implica el boleto educativo gratuito, que, déjame aclarar algo, ahora que me acordé, porque lo vi escrito en algún lugar, el tema de que esto puede entenderse como un subsidio al transporte. No es un subsidio al transporte básicamente porque no es como se pensó, digamos. Entiendo que hoy hay una situación de crisis en esa cuestión, pero el boleto educativo gratuito se pensó como un derecho que le va a permitir al usuario o al beneficiario trasladarse al establecimiento educativo donde trabaja o donde estudia, sin que eso le implique un costo alguno. Esto hace, digamos, hay un mejoramiento del sistema de salud, bueno, está direccionado a que haya una disminución en lo que es la deserción escolar, y además que el dinero que antes la familia santafesina utilizaba para el pago del transporte y la movilidad, ahora lo pueda, digamos, utilizar en otro consumo, digamos. O en virtud también de venimos de 4 años de una crisis muy grande del macrismo y la pandemia ha profundizado esa crisis. Por lo tanto, no va a ser lo mismo aquellas personas que tenían ingresos medios bajos. Este es un gran apoyo por parte del gobierno. Sí. El boleto educativo yo creo era necesario antes de la pandemia, más necesario aún ahora en la pospandemia o en la nueva normalidad. Y te hablaba esto de un trabajo transversal con distintas áreas, porque bueno, en lo que es ambiente también lo que viene a hacer el boleto educativo gratuito es a garantizar el acceso a un sistema, el acceso universal a un sistema de transporte público. Es decir, con el boleto gratuito va a subir más gente al colectivo, y en ese sentido va a haber gente que va a dejar de usar vehículos particulares, con lo cual, digo, en la cuestión ambiental y lo que tiene que ver con los efectos, la disminución de los efectos de cambio climático, también eso es algo que el gobernador lo tiene en cuenta, por eso venimos trabajando mucho con la ministra de Ambiente. Y después con los referentes estudiantiles, los centros de estudiantes de secundario, de terciario y de universitario, porque al ser una política de Estado, el gobernador quiere que sea participativo, que nos planteen inconvenientes, consultas, dudas, que nos hagan propuestas. Seguramente va a haber cosas para mejorar, muy probablemente, y bueno, los representantes estudiantiles son, digamos, queremos que se conviertan en una suerte de interlocutores con la gestión. Por eso es que venimos desarrollando ese tipo de encuentros y que la idea es que se mantenga una mesa abierta de diálogo y un canal de diálogo permanente. Durante la pandemia muchos transportes privados, es decir, lo que se conoce como las traffic, se volcaron a trasladar trabajadores y trabajadoras hacia las fábricas, hacia las industrias. Cuando vuelvan hacia la presencialidad del sistema educativo, también vamos a encontrar esa dificultad. Entonces el boleto educativo viene a ayudar y a acompañar esta situación. Seguramente. Nosotros también, bueno, venimos, además de, por supuesto, estudiantes y docentes y demás, venimos también reuniéndonos mucho con empresarios del transporte que por supuesto lo toman muy bien al hecho de boleto educativo porque le va a subir más gente, más pasajeros al colectivo. ¿Hay un aproximado con respecto al presupuesto? Sí, nosotros, el gobernador lo presentó en la legislatura y lo que es partidas para boletos, sí, son más de 4.500 millones de pesos, con lo cual el esfuerzo que va a hacer el gobierno es muy grande y entendemos que el acceso a la educación va a estar garantizado. Lo traigo a colación del nombre del programa.
Nosotros lo que buscamos con esto es garantizar el acceso a la educación, al transporte público. En ese sentido, digamos, es una apuesta muy grande y a diferencia de por ahí lo que se venía haciendo con anterioridad al boleto educativo, nosotros vos sabés que tenemos una ley, que es la ley 13.098, que es la llamada ley de medio boleto. Bueno, hay una diferencia sustancial con aquel sistema. Ese sistema preveía una reducción del 50% en el transporte interurbano para secundarios, terciarios y universitarios. Bueno, la diferencia es que en la llamada ley de medio boleto no había una partida presupuestaria asignada, porque el costo, digamos, lo absorbía el sistema. En la tarifa estaba previsto que el que pagaba el total del boleto pagaba la franquicia del 50%. En este caso, digamos, el gobierno va a pagar el costo del pasaje, digamos, lo que hoy pagaba el usuario lo empieza a pagar el gobierno, el Estado. Claro, no es un subsidio, sino que el gobierno va a pagar el boleto. Sí, como lo que sucede con la canasta básica de los jubilados. El gobierno nacional nuevamente se hace cargo de un grupo de medicamentos, entonces eso permite achicar la canasta. Con esto va a permitir reducir el costo de los santafesinos y santafesinas. Porque hoy una mamá, un papá que tiene 2 hijos, un hijo y una hija, surte un efecto que necesita casi 200, 300 pesos por día para trasladarse en un solo turno. Es decir, que si tiene doble turno, es un presupuesto aparte. Sí. Robert, agradecerte por participar del programa. Gracias a ustedes por la invitación. En la madrugada del miércoles, la Cámara de Diputados votó lo que se conoce como el impuesto a las riquezas. El mismo va a estar destinado a los sectores más vulnerables de la Argentina y afectados por la pandemia. Hoy estuvimos hablando de todo y sobre manera particular con respecto al sacrificio que hace el pueblo con respecto para que las personas puedan acceder al derecho a la educación. El boleto gratuito es de gran importancia con respecto a las familias de los rosarinos y las rosarinas. Esto fue Acceso a los Derechos, todos los viernes a las 18:30 horas por Somos Rosario.